En las últimas horas se han filtrado las primeras imágenes del Steam Controller 2, un Steam Controller 2 cuyas primeras imágenes, la filtradora sería la propia Valve. No estoy de broma, esto no es una filtración que lo haya hecho el primo de mi vecino por parte de padre de Cuenca que trabaja... No. La propia Valve ha filtrado esto y yo diría que sin querer a través de los drivers de la última actualización de SteamVR. En este vídeo te voy a explicar todo acerca de esta filtración que implica que se lance este Steam Controller 2 con estas características y algunas comparaciones que ya se han hecho de forma física de cómo sería, por ejemplo, comparado con un mando de Xbox Series, etcétera, etcétera. Y si quieres estar al día de todo lo que ocurre en el mundo de Steam y otras de PC, recuerda que me puedes seguir por mi cuenta de Twitter, la cual voy poniendo todas las noticias que van saliendo, ¿vale? Es @handledeck, ahí lo tenéis, link en la descripción, y voy comentando cosas, por ejemplo, tan interesantes como, por ejemplo, que acaban de rebajar la Steam Deck LCD de 64 GB a precio de vergüenza, juegos gratis que van dando, por ejemplo, que ahora mismo está el Dark Sector, puedes ir a reclamarlo, por cierto, o cositas como la Lenovo Legion Go de oferta, cosas que me van pareciendo un poco raras alrededor de las últimas actualizaciones de Steam Deck, etcétera, etcétera. Comencemos por el principio. ¿Cómo que Valve ha filtrado su propio Steam Controller 2? ¿Eso cómo se come? Bueno, te cuento toda la historia. El caso es que a través de varios creadores de contenido y de personas que se dedican a hacer minado de datos dentro de Steam, se han dado cuenta que en los últimos drivers de SteamVR habría, como dice aquí el creador de contenido Brad Lynch, pues se habría filtrado la miniatura del modelo de renderizado de Ibex, que es el nombre en clave que también se había filtrado en otros códigos fuente de las propias SteamVR relacionado con un Steam Controller 2 en los controladores de SteamVR, y literalmente este sería el thumbnail de oficial que vendría dentro de los drivers de SteamVR. Por lo tanto, esto sería un render oficial, esto sería una imagen de la propia Valve y, bueno, lo han filtrado ellos mismos, yo creo que sin querer, y no se dan cuenta algunas veces de este tipo de cosas, ¿no? Esto no solamente lo ha comentado Brad Lynch, sino otros creadores u otras personas que, por ejemplo, Pavel Dujovnik, por si acaso no sabéis quién es el creador de SteamDB, pues también se habría dado cuenta de esto y habría sacado un montón de imágenes, porque no solamente se ha filtrado el Steam Controller 2, sino también los controladores que tendría el nuevo dispositivo de VR de la propia Valve a día de hoy, llamado en clave Decar, ¿no? Y que, por cierto, cuyo nombre en clave de sus mandos de control se llaman Roy, un poco en plan la gracia, esto ya lo comentamos el otro día, en plan haciendo la gracia con Blade Runner, ¿no? En fin, nosotros nos vamos a centrar en el controlador del Steam Controller 2, vamos a analizarlo y después lo vamos a ir comparando con otra gente que ya se está dedicando a hacer, bueno, versiones no parecidas, no con lo que tenemos, para tener algunas comparaciones, etcétera, etcétera, y voy a dar mi opinión al respecto, además de, bueno, qué ocurre con otros controladores como puede ser este Horipad, etcétera, etcétera. Hay muchísima información al respecto, así que comenzamos. Lo primero que vemos en este mando de control es que seguiría el mismo esquema que tendría nuestra Steam Deck, ¿no? Un esquema que ya habíamos lanzado aquí en el canal, de que sería muy complicado de que la propia Valve se pudiera deshacer de él, porque no tendría ningún tipo de sentido. ¿Para qué? Aquellos que piensen que esto no tiene sentido, de que se ponga aquí, por ejemplo, los dos trapas, que aquí haya tanto espacio, etcétera. Yo personalmente es que no veía otra forma de que lo pudieran hacer, es decir, no veo otra forma que no sea incluyendo todo este tipo de periféricos, porque si no pusieran, por ejemplo, los dos trapas, los dos botones traseros, no pusieran, en fin, todos los botones relacionados con la propia Steam Deck que tenemos a día de hoy, pues habría una diferenciación entre los controles de Steam Deck y este mando de control. Por lo tanto, todo el sistema de Steam Input de toda la comunidad que se ha dedicado a hacer esquemas de control específicos para Steam Deck, los desarrolladores que están haciendo sus propios esquemas de controles para Steam Deck poco a poco, etcétera, pues se dividiría y todo ese esfuerzo se iría a tomar por también en este nuevo periférico de la propia Valve. Por lo tanto, no era casi ni una discusión que fuera así el esquema, o por lo menos que tuviera todos estos elementos, ¿no? Me hubiera gustado que tuviera algún tipo de, yo que sé, de chatpad al más puro estilo Xbox 360, que tenía también su propio tecladito, etcétera. Bueno, es un poco a lo mejor pedir demasiado, pero me hubiera gustado bastante, ¿no? Pero bueno, lo dicho, esto era más que previsible y me parece lógico. Así de primera, me parece un esquema que creo que, bueno, de momento me parece un mando
terriblemente feo, seamos claros, o sea, la parte estética me parece terriblemente fea. ¿Qué ocurre? Que si fuera otra empresa que no fuera Valve, y aquí puedes decirme que soy un poco fanboy o lo que sea, pero me voy a remitir a los hechos. Yo cuando vi por primera vez Steam Deck me pareció una máquina que me costaba creer que esto fuera ergonómico, vamos a ser sinceros. A mí me costaba creer que un sistema así, que nunca habíamos visto dentro de un dispositivo, fuera a ser ergonómico. ¿Qué ocurrió? Que a día de hoy personalmente me parece que es el dispositivo portátil más ergonómico que se ha lanzado a día de hoy. Y personalmente creo que podemos entrar en una discusión, pero muchos de vosotros estaréis de acuerdo en ese punto, ¿no? Y era totalmente contraintuitivo, ¿no? Porque nadie pensaba que una distribución así podía llegar a ser tan ergonómica. Bueno, aquí personalmente creo que volvemos a encontrarnos en un caso parecido. La propia Valve ha dejado de lado lo que viene a ser la estética, buscar un diseño bonito, y personalmente creo que han encontrado una forma de plantear el mando de control con todo lo que tiene que tener, es decir, los dos trackpads, los 4 botones, o sea, uno, el botón de Start, Select, y después los 2 botones que serían los botones de los 3 puntitos y el botón de Steam, pues tiene que estar todo ahí, los 2 botones traseros. Han buscado una forma en la que sea lo más agradable posible a la mano, que podamos llegar a todas las características de forma sencilla, y bueno, y si tiene que ser más feo que pegar un padre, pues tendrá que ser así, ¿no? Por lo tanto, yo creo que voy a ponerle, por lo menos, voy a darle un voto de confianza al respecto, ¿no? Bien, en otro orden de cosas, nos encontraríamos en plan, bueno, vale, Rafa, ¿cómo sería este mando de control de manera física? Pues me ha parecido muy curioso porque, bueno, este tuitero, ¿no? Camp ha dedicado y había hecho una ¿cómo se llama? Una reproducción de un mando de control para Steam Deck, o un mando de control tipo Steam Deck, el cual, si lo ves bien, está reproduciendo bastante bien el mismo sistema de control que podría ser este render oficial de la propia Valve. Vuelvo a decir, esto lo ha filtrado la propia Valve, o sea, ¿qué quieres que te diga? O sea, más oficial que esto no existe nada, ¿no? Por lo tanto, bueno, me parece interesante cómo se habría hecho esta reproducción. No es exactamente igual esta reproducción, si veis, los botones de Steam y 3 puntitos están en los lados, en el diseño de Valve estaría en el centro, después los trackpads estás viendo que están levemente ladeados, aquí estarían rectos, lo cual tiene muchísimo sentido de que estén ladeados. ¿Por qué? Porque en Steam Deck lo lógico es que tengan las manos prácticamente, bueno, voy a ponerme aquí la imagen así, es que tú tengas las manos así, básicamente, o sea, las manos están perfectamente alineadas con la pantalla, mientras que en un mando de control, si puedes hacerlo, vas a estar levemente inclinado, ¿no? Como un mando de control, por ejemplo, de Xbox Series X, de 360, de PlayStation 3, un DualSense, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tiene sentido que Valve haya optado en crear esta pequeña inclinación para que sea todo lo más cómodo posible, ¿no? Este mando de control, yo pensaba que con estas distancias, como estamos viendo aquí, que son bastante extensas, sería un mando realmente grande, pero fíjate una cosa, que este creador de Twitter había hecho esto y lo ha comparado literalmente con un mando de Xbox Series S o Series X, ¿no? Un mando de Xbox Series, ¿no? Y si nos damos cuenta, en realidad, es verdad que sería más grande, ¿no? O sea, si vemos esto, pues está claro que sería más grande que el mando de Xbox, pero tampoco sería una cosa tan exagerada como yo me podía imaginar en su momento antes de ver estas comparativas. Por lo tanto, la verdad es que, aunque no es un mando exactamente igual, también nos tenemos que dar cuenta que, por ejemplo, mirad dónde tiene los analógicos. Esto estaría más o menos un poquito hacia abajo, este lo tiene muchísimo más cerca, por lo tanto este analógico debería estar alrededor de aquí. Los botones, esto sigue el esquema de botones pequeñitos que Valve ya había metido dentro del Steam Controller 1. Aquí, por lo menos en el render, se ve que sería, vamos a verlo aquí en el render se ve que sería unos botones bastante más grandes si los comparamos con el resto de cosas. Por lo tanto sería un botón más parecido al que tiene Xbox que al que tiene la propia Steam Deck, pero bueno, nos puede hacer una idea de cómo puede ser el tamaño, ¿no? Y también me parece interesante de que la propia Valve haya llegado a una conclusión muy parecida a lo que muchos creadores de contenido, muchas personas que se habían dedicado a hacer render de un supuesto Steam Controller, pues hayan llegado más o menos a las mismas conclusiones, eso sí, haciendo pequeños cambios y pequeños detalles a ese concepto para que sea lo más ergonómico posible, y eso ya es de mi cosecha, ¿no? Porque otra cosa, es principalmente el objetivo que tenía que tener Valve con este mando de control. Esto nos lleva a preguntarnos una cosa bastante interesante, y es:
¿Para qué sería Valve? ¿Para qué querría Valve crear este mando de control? ¿Y cuándo se lanzaría este mando de control? Porque claro, quiero recordaros una cosa, que esta filtración no solamente ha sido del mando de control de este Steam Controller 2, sino que también sería de las Valve Decar y de toda esta serie de historias, ¿no? Así que la pregunta es, ¿por qué Valve haría todo esto? Bien, vamos a ponernos a recordar una noticia que salió hace relativamente poco, que fue alrededor de un Steam Controller realizado por la propia Hori, es decir, un mando de control que habría sido licenciado por parte de Valve para la empresa Hori, que se dedica a hacer este tipo de periféricos, ¿no? Y que se vendió primero en Japón, después ahora en diciembre salía, creo que alrededor de, bueno, principios de diciembre salía en Estados Unidos, y que ahora, por lo menos según la propia Game, se lanzaría el 31 de enero de 2025 aquí en España. Por lo tanto, se lanzaría este mando de control también oficial a nivel mundial ya, y eso ya estaría confirmado. Dicho todo esto, ¿por qué Valve ahora quiere licenciar un mando de control a Hori, ahora crear su propio mando de control de Steam Controller 2, ¿no? Y también por qué querría hacer un mando de control para, bueno, para una gafa de realidad virtual, porque personalmente creo que estamos en un punto en el que Valve se ha dado cuenta de la importancia que ha tenido Steam Deck en el mercado, una importancia que ni siquiera ellos se habían dado cuenta o habían previsto que pudiera tener. Y ahora, personalmente creo que Valve lo que quiere hacer es atacar al segmento de la realidad virtual. Y atacar al segmento de la realidad virtual para poder extenderlo. A día de hoy la realidad virtual es realmente minoritaria. Solamente un porcentaje muy pequeño de la gente que consume Steam está utilizando la realidad virtual. Y para ello te voy a enseñar un gráfico que creo que es bastante clarificador. Estos son los datos de la última encuesta de hardware realizado por Steam, que había publicado, yo no me había dado cuenta, el amigo Éxtasis, y que decía que solamente un 1,5, y esto lo puedes comprobar tú en la encuesta de hardware del último mes en Steam, o sea, no tiene mucha historia, lo que pasa es que como aquí hay un grafiquito, pues lo he decidido utilizar porque es bastante más cómodo para ver, pues solamente un 1,5 de la gente que utiliza Steam estaría utilizando las VR, y por lo tanto creo que ahora mismo lo que quiere hacer Valve es ampliar y conseguir aumentar la cuota de mercado dentro de este segmento para que, bueno, al final ellos puedan vender videojuegos. ¿Esto cómo lo pueden hacer y por qué estaría el Steam Controller 2 sería interesante en toda esta estrategia, ¿no? Junto, obviamente, con unas nuevas gafas de realidad virtual, con sus nuevos mandos de control, etcétera, etcétera. Bueno, pues te lo voy a explicar. Que salga un mando de control para un Steam Controller 2, lo que implica es que va a haber va a ser un nuevo periférico que se va a lanzar sin más y que no tendría ningún tipo de, bueno, de trascendencia, más allá de intentar llegar a, para que la gente ponga su Steam Deck 2, su Steam Deck, perdón, en modo dock y puedan jugar de manera normal y corriente, que podría ser una circunstancia, pero teniendo en cuenta de que esto se está filtrando todo de manera conjunta junto con el tema de la realidad virtual, yo me inclino a pensar que la propia Valve lo que quiere hacer es un lanzamiento conjunto de todo, y creo que es lógico, ¿no? Pensándolo bien, ¿no? Entonces, ¿por qué habría un lanzamiento conjunto de todo? Las últimas, ¿cómo se llama? Las últimas patentes de Valve implican o sugieren que Valve estaría pensando en hacer un dispositivo de realidad virtual con sus mandos de control, etcétera, etcétera, pero que estaría muy centrado en retransmitir los juegos de un dispositivo físico que esté fuera de la gafa de realidad virtual, es decir, que esté transmitiendo de manera local, vía red local o vía algún tipo de conexión inalámbrica que ellos tengan, como han sugerido en muchísimas patentes, y así el dispositivo de realidad virtual fuera muchísimo más barato. Entonces, vuelvo a seguir preguntándote, ¿por qué te crees que sería interesante lanzar un Steam Controller 2? Claro, si quieres fortalecer el tema de la realidad virtual, vale, perfecto. Sabemos que con un dispositivo que no tenga el hardware dentro del mismo, pues será muchísimo más barato, incluso más barato que unas, yo que sé, unas MetaQuest S que a día de hoy cuestan, creo que sobre los 300 euros, incluso menos, una verdadera barbaridad. Claro, si no tienes hardware que tenga que reproducir el juego, esas gafas saldrían muchísimo más barato y no sería una locura pensar que Valve te puede ofrecer unas gafas que puedan costar 150 pavos.
perfectamente, o incluso 100 euros. ¿Por qué? Porque en esencia no tiene nada dentro del casco, o sea, simplemente sería un chip para poder retransmitir lo que se está ejecutando o se está renderizando en otro dispositivo aparte. Y ese dispositivo aparte creo que es el que necesitaría este Steam Controller Steam Controller 2 de manera bastante interesante, o incluso un control diferente, ¿no? Como puede ser de otra empresa, como pueda ser Hori. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si tú tienes un dispositivo que pueda ejecutar de manera solvente juegos de realidad virtual, también tienes potencialmente un dispositivo que pueda jugar perfectamente títulos que se pueden ejecutar dentro de de una consola, por llamarlo de alguna forma, de sobremesa, para poder jugar juegos de última jornada, ¿no? Porque entendemos que uno de los juegos que tendría que ejecutar esas gafas de realidad virtual como mínimo tiene que ser Half-Life Alyx, que es uno de los grandes representantes en todos los aspectos de los juegos de realidad virtual. Por lo tanto, tiene que ser un título, no te voy a decir que sea tope de gama, pero que como mínimo tenga que tener ciertas especificaciones técnicas para poder ejecutar como mínimo Half-Life Alyx y de paso ya el resto de títulos que van saliendo a día de hoy al mercado. Y por lo tanto podrías aprovechar ese lanzamiento no solamente para las gafas de realidad virtual, sino también para lanzar un dispositivo para poder jugar en el salón. ¿Esto implica que Valve quiera lanzar una consola para el salón, la cual tenga un periférico, como pueden ser unas gafas de realidad virtual con sus mandos de control y aparte sigan manteniendo Steam Deck como máquina independiente? Personalmente creo que no. Personalmente, y lo digo sinceramente, creo que no, sino que esto es un poco más complejo, y me explico. Yo siempre he sostenido que Steam Deck 2, una de las características más interesantes que va a tener va a ser la incorporación del USB 4 o de un puerto Oculink. ¿Por qué digo que esto va a ser una de las características más interesantes? Por una sencilla razón, porque ese puerto lo que te permite es conectar una gráfica externa, y si Valve te vende un dispositivo que tú puedas jugar perfectamente títulos como puede ser Steam Deck, pero bueno, de juegos de nueva generación para el año, a partir del año 2026, etcétera, etcétera, si yo cojo ese dispositivo y lo conecto en un dock, pero que ese dock tenga una gráfica externa, y a lo mejor ese dock te pueda costar pues alrededor de, yo que sé, 200 euros, pero que te viene con una gráfica y que te da la calidad de una consola de sobremesa, como puede ser la de esa generación o de la época en la que la saquen. ¿Qué quieres que te diga? Es un 2x1. Si a eso le añades las gafas de realidad virtual, como hace también PlayStation 5 y hizo PlayStation 4, pero a un precio súper barato, ¿no? No como hizo PlayStation, sino que lo que hace es que primero que es muy cómodo para el usuario porque no va a tener cable y es de manera todo inalámbrica. Y segundo, no tiene ningún tipo de dispositivo en ella y lo que hace es abaratar al máximo para el usuario la adquisición de ese dispositivo para que después se deje los tracas dentro de su tienda. Al más puro estilo consola de toda la vida. Y después de ver los precios que ha tenido Meta con las MetaQuest 3S, pues ¿qué quieres que te diga? Me parece algo bastante plausible. Por supuesto, dejarte claro que, como ya se había visto en las filtraciones anteriores, esto va para largo. Y a día de hoy, una de las filtraciones, y esto ya sí que son filtraciones reales, ¿no? Que habían llegado a este creador de contenido precisamente, ¿no? Y yo le doy bastante veracidad, era que, el nuevo Steam Controller 2 y los nuevos mandos de realidad virtual se estaban preparando para fabricarse de manera en masa. Se están preparando ahora mismo. Esto quiere decir que a lo mejor hasta mitad del año 2025, pues no empezarían a lo mejor a fabricarse, o incluso para el año 2026, pero está claro que el tiempo apremia y que estamos prácticamente en los últimos meses antes de ver toda la estrategia de Valve ya desarrollada al máximo. Y es que Steam Deck no deja de haber sido una prueba de concepto, un early access de una gran estrategia por parte de Valve para poder meter Steam en toda su faceta, tanto en VR como en juegos normales y corrientes, etcétera, en prácticamente cualquier plataforma. ¿Te suena a eso con lo de Xbox, ¿cómo se llama? All is an Xbox o algo por el estilo, de la estrategia de la propia Microsoft? Pues bueno, Valve lo que está haciendo es hacerlo, pero a la inversa. Sabe que controla el mundo del PC con el software y ahora se quiere meter
sus manos y quiere meter sus tentáculos en el terreno del hardware para también tener otras ventanas que tradicionalmente las tenía el mundo de las consolas. Así que nada, espero que te haya gustado, que te haya sido de utilidad. Sinceramente a mí me emociona muchísimo el futuro relacionado con Valve, un futuro que creo que Valve va a ir a por todas. Ha estado haciendo su primera prueba de concepto con Steam Deck, que ha sido realmente un éxito abrumador, un éxito que a lo mejor no quiere decir que tenga los números, por ejemplo, de una consola tipo PlayStation o de Xbox, sino que tiene que ser un éxito. A lo mejor con 20 millones ya es un éxito para la propia Valve, porque al fin y al cabo lo que están haciendo es meterse de a poco dentro de un segmento que lo que ellos básicamente lo que quieren es rentabilizar a base de juegos y no están pensando a lo mejor en grandes números como tienen que hacer otras marcas. Por supuesto, agradecer a todos los amigos que estáis apoyando el canal de manera diaria, tanto los suscriptores de la plataforma morada como los miembros del canal de YouTube. Gracias a vosotros puedo seguir haciendo este tipo de contenido de manera diaria, además de los directos. Así que nada, muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!